¿Sabes qué? Este año estamos cumpliendo 13 años de estar haciendo Living Room. Eso es mucho tiempo. Y en 13 años nosotros podríamos llegar aquí y decir, estamos cansados, otro año más haciendo esto, pero quiero que sepas que yo estoy de pie en este auditorio con más fuerzas que el primer día. Más emocionado que el primer día porque sé que Dios ha hecho cosas extraordinarias en el pasado, pero lo que hay por delante es mejor. Para mí y para ti. Lo que hay por delante es más grande que tu capacidad de imaginar y tu capacidad de soñar. Por eso nuestras fuerzas este año están al 100 también. De hecho, parte de las cosas que tengo como propósitos este año es lanzar un curso que se llama Codificados para Prosperar y escribir también mi tercer libro. Ya está escrito, sencillamente editarlo. Mi tercer libro que se llama Codificados para Prosperar. Y en este libro yo empiezo hablando acerca de instintos. ¿Qué son instintos? Un instinto es este impulso visceral, esta reacción involuntaria frente a ciertos estímulos. Por ejemplo, un instinto lo vas a ver en la naturaleza cuando ves una madre, por ejemplo, que acaba de tener su cría y la limpia después de haberla parido y le limpia las tripitas y todo lo que tiene. ¿Quién le enseñó a esa madre a hacer eso? ¿De dónde lo sacó? O te vas a dar cuenta, por ejemplo, estos felinos que cuando ven una presa se ponen en una posición sigilosa. Aún felinos que están en cautiverio, que nadie les enseñó, ya saben cazar, o sea, vienen con una información preinstalada. ¿Ok? O te vas a dar cuenta, por ejemplo, estas aves que vuelan y que hacen estos recorridos, emigran a otros lugares sin que nadie se los haya enseñado. ¿De dónde salió esta información? Entonces hoy en día todo el mundo habla de el universo. Todo el día la gente habla, el universo me bendijo, el universo me favoreció. No sé si han visto en redes sociales la gente hablando del universo, el universo te va a premiar. Y este universo al parecer es inteligente y tiene esta capacidad y esta intención, pero es una forma sutil de llamarle a Dios. Este creador hizo de forma intencionada cada criatura y la codificó de una forma especial. Me van a tener que cambiar el micrófono porque ya se me empezó a salir. Porfa, ayúdenme. Entonces la codificó de una forma especial. Ahora, no solamente codificó a estos animales con esta información preinstalada, con estos impulsos no aprendidos, sino que también te codificó a ti. Y eso lo vas a ver ahí en Génesis 1:26. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es como un programador cuando está codificando un código. Él está metiendo información. De esta manera Dios te codificó. Y lo primero que Dios dijo, el primer código que lanzó sobre ti fue, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego, Génesis 1:28, dice algo poderoso. Y Dios los bendijo con las siguientes palabras. Y quiero que pienses en esto. Y Dios los codificó con las siguientes palabras. Multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Óyeme bien, esta palabra multiplicar es la palabra rabá, que significa avanzar, progresar, expandirte, abrirte paso. Tú fuiste codificado para multiplicarte, para extenderte, para gobernar, para avanzar. Entonces, mientras quizás, vas a ver de pronto unas vacas pastando en la planicie y ves estos leones cazando de forma sigilosa y ves estas aves migrando y están reaccionando por instintos, tú instintivamente fuiste diseñado para multiplicarte. Y por eso la X del 100. Este no es un año de multiplicación, porque el poder de la multiplicación no está en el año, está en ti. No fue el 2025 el que está codificado para multiplicar, para hacer un año de multiplicación. Fuiste tú codificado antes de poner un pie en esta tierra para multiplicarte, para avanzar, para prosperar. Ahora, ¿qué pasa si tú ves, por ejemplo, a un león intimidado por una gacela? O ves una madre atentando contra su cría. ¿Qué es lo que tú piensas inmediatamente? Alguien que me diga. Es un comportamiento antinatural. De la misma manera, la pobreza, el estancamiento, sencillamente la parálisis es antinatural en tu vida. Por eso mi versículo favorito es Proverbios 4:18. Lo tengo tatuado en el brazo. Que dice que nuestra vida es como la primera luz de la mañana, que siempre va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú fuiste diseñado para siempre ir en aumento. Estancarte es antinatural en tu vida. Es más, hay algunas personas que están bien, pero se han mantenido por muchos años en esa misma posición. Mantenerte en una posición de conservación es antinatural en tu vida. Por eso, hablando de estancamiento, no dejo de pensar en esta historia que está en Segunda de Reyes. Nos cuenta que el pueblo de Israel estaba sitiado en la ciudad de Samaria, estaba sitiado por el ejército sirio. Y cuando digo que estaba sitiado, es que
estaban rodeados por el ejército y no entraban suministros de alimento al campamento en Samaria. No entraba comida, no entraba bebida. Y habían pasado tantos días de estar secuestrados prácticamente por los sirios que empezaron a escasear los alimentos a un punto que ellos comían estiércol de paloma, por ejemplo. A un punto que ellos comían estiércol humano, a un punto que ellos tomaban su propia orina. La Biblia cuenta que una cabeza de burro, que es algo repugnante, costaba 80 monedas de plata. Algo más o menos como $700 al día de hoy. Que un poco de estiércol de paloma para calmar el hambre costaba 5 monedas de plata, algo como unos $40 al día de hoy. Pero llegó un momento en que el asunto se puso tan angustiante que mataron unos bebés para comérselos. Y entonces cuando el rey se enteró que estaban comiendo bebés del hambre que tenían, el rey se entró en una desesperación, como que llegó a su límite con la situación. Y me llama la atención eso porque la Biblia es explícita en decir llegó a su límite. Porque yo creo que hay un día en que tú tienes que llegar al límite de tu situación. Hay un día en que tú dices, esto no aguanto un día más, esto hay que resolverlo hoy. Y así estuvo el rey, ya no aguanto un día más con esta situación. Y va a buscar al hombre de Dios molesto, dispuesto a volarle la cabeza al hombre de Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el hombre de Dios? ¿Por qué le va a volar la cabeza? Porque normalmente nosotros asociamos, o por años hemos asociado, las cosas malas que nos pasan con la indiferencia de Dios o quizás con la obra de Dios. Pero quiero que sepas que Dios no está detrás de tus problemas, Dios está detrás de la salida a tus problemas. Dios está detrás de las soluciones, no detrás de los problemas. Entonces llega donde este hombre de Dios furioso, y el hombre de Dios lo primero que hace cuando lo ve, no lo deja hablar y le dice, escucha la palabra de Dios. Mañana a primera hora, 15 libras de la mejor harina van a costar solo una monedita, $7. Mañana a primera hora, 30 libras de la mejor cebada solo van a costar $7. El asistente del rey que estaba con el rey, cuando escuchó esta exageración, dijo, no hay manera que esto ocurra. O sea, no hay manera, es imposible, no hay forma que mañana cese esta hambruna. Tendría que abrirse las ventanas de los cielos para que esto se haga posible. Y el profeta le dijo algo poderoso, le dijo, sí sucederá, pero tú no lo probarás. Sí sucederá, tú lo verás, pero no lo probarás. Entonces, la Biblia nos cuenta que ese mismo día habían 4 leprosos también pasando hambre en la puerta de Samaria. Ellos no podían entrar porque eran impuros por la lepra que tenían. Y entonces empezaron a hablar entre ellos y decían, si nos quedamos aquí, nos vamos a morir. Si nos regresamos a Samaria, nos vamos a morir porque no podemos entrar porque somos impuros. Y si vamos al campamento enemigo, también quizás muramos. Pero al menos en el campamento enemigo hay una posibilidad de vivir, de tener alimento. Y dice la palabra que ellos empezaron a dar pasos al anochecer hacia el campamento enemigo. Ahora, acto seguido nos cuenta la palabra en el versículo 7 que en el campamento enemigo, también entrando el anochecer, ellos empezaron a sentir ruidos de caballerías y de carros de guerra. Y entonces el ejército sirio dijo, seguramente los israelitas contrataron otros ejércitos y vienen por nosotros, y abandonaron el campamento. Ahora, los sirios estaban convirtiéndose en una potencia mundial y dejaron ese campamento con oro, plata y comida y provisiones para largos días. Llegan estos leprosos, imagínate, después de no haber comido por semanas, aquellas personas se estaban comiendo entre ellas. Ellos no tenían ni siquiera a quién comerse porque tenían lepra, no podían comerse entre ellos. Y entonces están estos tipos ahí desesperados. Imagínate cuando llegan esta cantidad de comida, yo me imagino la escena tirando la comida al cielo, revolcándose en la comida. Dice que encontraron oro y empezaron a esconder el oro, empezaron a esconder la plata, y en un momento, a pesar de estar llenos y estar comiendo y felices, y a pesar de haber sido rechazados por el pueblo de Israel, hay un momento en que dicen, esto no es correcto. Hoy es día de grandes noticias. Y entonces van y le comunican a los guardianes de la entrada para que le comuniquen al pueblo y para que le comuniquen al rey que el campamento enemigo está vacío, y el rey ordena al asistente que él sea quien administre la salida de la gente al campamento. Entonces el asistente está ahí y abre las puertas, y cuando la gente salen en estampida al campamento enemigo y aplastan al asistente del rey. El tipo lo vio, pero no lo probó. Entonces cuenta la historia que Israel pasó de una hambruna exagerada a una abundancia ilimitada. Y sabes, eso suena como la palabra de este año, porque hay algunas personas aquí que no logran imaginar cómo puedes pasar de la situación que estás hoy a una situación de abundancia o al 100x como hemos estado hablando. ¿Cómo es posible que nos hablen en el libro de multiplicación si yo estoy en una situación de estancamiento hace años? Tú no conoces mi situación.
Hay personas que quizás no están en una situación de estancamiento, pero has estado por muchos años lidiando con una situación. Y en medio de esta historia y de las historias que vamos a estar contando estos 3 meses, hay unos marcadores que te van a mostrar cómo tú puedes cooperar con esa multiplicación que Dios tiene para ti. Y el primer marcador en la historia está en el versículo 1. Óyeme bien, versículo 1. Dice, escucha la palabra de Dios. Sabes que la multiplicación en esta gente y la multiplicación en tu vida no va a empezar con el esfuerzo, ni va a empezar con el trabajo fuerte, ni tampoco va a empezar dando los primeros pasos como hemos enseñado, ni tampoco empieza cuando empiezas a construir este proyecto que tienes, o empiezas a levantar esas torres que quieres construir, o sencillamente cuando recibes la remisión de la enfermedad, o tu mamá recibe la remisión del cáncer, o este familiar recibe la remisión de la enfermedad. No. La multiplicación no empieza ahí. La multiplicación empezó cuando esta gente escuchó la palabra de Dios. Y la multiplicación va a empezar este año en tu vida cuando tú decidas estar en la palabra de Dios. Óyeme bien. Esta palabra de Dios no solamente es una palabra de ánimo, sino que tiene el poder de activar el gen de la multiplicación que está dentro de ti. Una vez más te digo, tú fuiste diseñado para multiplicarte, para prosperar. Entonces, cuando tú escuchas esta palabra, dice la misma palabra, que esta palabra penetra hasta lo más profundo de ti. Ella traspasa el hueso y traspasa la carne y entra hasta tu identidad más profunda y activa este gen de la multiplicación. La Biblia dice que la palabra es energía, es una vibración. Escúchame bien, no solamente es una palabra de ánimo, es esta vibración, este fonema, tiene un poder especial. No solo es, ay, qué linda palabra, qué oración bonita cuando escuchas la palabra de Dios. No, algo está ocurriendo porque cuando tú naciste viviste unas experiencias y tú has empezado a identificarte con esas experiencias. Por ejemplo, te identificaste con el fracaso de tus papás, con el endeudamiento de tus papás, te identificaste con los problemas matrimoniales entre tus papás y entonces tú empezaste a hacer identidad sobre la base de las situaciones que te rodeaban. Pero entonces esta palabra entra por encima de la identidad y te reactiva y te conecta con tu identidad más profunda, que es la multiplicación. Y es poderosa esta palabra. Ahora, esta palabra te vas a dar cuenta que está en tensión con lo que está ocurriendo. Porque sencillamente cuando el profeta dice, esta hambruna ya se acabó, mañana vas a comer a precio de nada, aún la gente tenía hambre. Aún ese rey que estaba escuchando y ese asistente, aún el estómago les rugía, aún todo el mundo tenía hambre en ese lugar. Y entonces había una tensión entre la palabra de Dios, entre lo que estaba diciendo Dios y lo que los ojos naturales de estas personas podían ver. Y esto hace parte de la dinámica de aquellos que hemos decidido caminar de la mano de Dios. Esta tensión hace parte, porque en la economía de Dios, las grandes victorias las vas a conquistar primero en el interior antes de verlas en tu exterior. Escúchame, el activo más grande para la multiplicación no es el sentido común, no es el intelecto, es la capacidad de imaginar lo que Dios te ha dicho. Este es el activo más poderoso, que tú tengas esta capacidad de poder verte, de poder visualizar lo que esa palabra dice en tu vida. Entonces, escúchame, estas personas estaban en una tensión terrible, pero tú tienes que empezar a acostumbrarte, si has decidido caminar de la mano de Dios, a vivir en esta tensión. A vivir en esta tensión. Todos los hombres de Dios vivieron en esta tensión porque la misma Biblia dice que este Dios es conocido por levantar los muertos con vida y es conocido por llamar las cosas que no son. Hay algunos que prefieren decir al pan pan y al vino vino, pero eso no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es que este Dios llama las cosas que no son como si fueran. Entonces te vas a dar cuenta, por ejemplo, cómo le habló a Abraham de multiplicación cuando no podía tener hijos y había una tensión que Abraham tuvo que enfrentar. O te das cuenta cómo le habló a David de ser el rey de Israel cuando era un cuidador de ovejas y había una tensión que él tuvo que enfrentar. O te vas a dar cuenta cómo le habló José de sueños de gobierno y de grandeza y aún estaba en la cárcel y él tuvo que lidiar con una tensión. Y seguramente por momentos tú vas a tener que lidiar con ciertas tensiones, pero si no sabes administrar esa tensión, vas a terminar siendo fastidiado por este ambiente espiritual. Vas a terminar, ¿sabes qué? Aburrido, con un espíritu cínico frente a las promesas de Dios en tu vida. Sobre todo la gente que tiene más tiempo con nosotros, o tiene más tiempo caminando de la mano de Dios, o tiene más tiempo caminando por fe. Personas que tienen 4 años con nosotros y has vivido en esta tensión y no has manejado emocionalmente bien esta tensión. En un momento tu espíritu se empieza a convertir en un espíritu cínico que le cuesta conectar lo que Dios ha dicho y le fastidia estas promesas, te empieza a fastidiar porque de alguna manera ya estás saturado de vivir en la tensión entre lo que Dios está diciendo y lo que no puedes ver.
Y el problema de tener este espíritu cínico es que yo creo que a Dios le es fácil obrar con un corazón roto, pero lo que es más complejo es obrar con un corazón cínico. Yo lo he visto por años, me he involucrado directamente en la vida de muchas personas, pero me ha costado ver florecer gente con un espíritu cínico. Estas personas que sienten que el mundo conspira en contra de ellos, que todo lo que pasa es porque alguien está intencionado en dañarlos. Estas personas que siempre ven todo negativo, que todo lo ven de una forma pesimista, que siempre están esperando que lo peor pase. Este espíritu cínico es un espíritu peligroso para ver la manifestación de las promesas de Dios en tu vida. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de que estás empezando a desarrollar un espíritu cínico? Eso nos lleva al segundo punto. Los síntomas o el primer síntoma es que solo eres guiado por lo que te parece objetivo. Por eso el segundo punto es, no seas guiado por lo que te parece objetivo. Te das cuenta que este asistente del rey, cuando escucha la palabra de Dios, le parece poco objetiva. O sea, él no encuentra una forma lógica en que mañana la comida no valga nada. Él no encuentra una forma lógica en que la hambruna se acaba ese día. Y como no encuentra una forma lógica y no le parece objetivo, la palabra le parece hiperbólica y decide no conectar con ella. Decide sencillamente decir, esto es hiperbólico, y empieza a entrar en este espíritu cínico y dice, oye, tendría que abrirse las ventanas de los cielos. No hay manera que esta promesa hiperbólica sea una realidad en tu vida. No hay manera, dice él, no hay manera que podamos ver mañana que Israel tiene abundancia y tiene comida. ¿Sabes qué? Empezando el año me encontré con un amigo en el Buenavista. Y normalmente si yo me encuentro contigo, una de las preguntas que te voy a hacer estos primeros meses del año es, ¿cómo va el año? ¿Cómo va este año? Y me detuve a hablar con esta persona y me llamó la atención porque cuando estoy hablando con ella le pregunto, ¿cómo va este año? Y él mira hacia el piso y me dice, bueno, este es un año como de sembrar, pero definitivamente no va a ser un año de multiplicación, un año al 100. O sea, no hay manera que este año sea un año al 100 para mí. Yo todavía no estoy en esa etapa. ¿Sí me hago entender? A él no le pareció objetiva la palabra este año. Me dijo, yo todavía no estoy en esa etapa. O sea, no es para mí, yo estoy en otra etapa. Y cuando él me dijo esto, yo dije, bueno, si tú lo crees, así será. Lo verás, pero no lo probarás. ¿Sabes qué decía Henry Ford? Si tú crees que puedes lograr algo, estás en lo correcto. Y si tú crees que no puedes lograrlo, también estás en lo correcto. Escúchame, si tú crees que el 2025 es un año de multiplicación, que por cierto, te acabo de explicar que la multiplicación no está en el año, sino que está en ti. Si tú crees que el 2025 es un año de ir al 100, de ver el compromiso de Dios, si tú crees que es un compromiso de un crecimiento exponencial, estás en lo cierto. Pero si crees que es una palabra hiperbólica, exagerada, sacada del fanatismo, también estás en lo cierto. Somos unos fanáticos, estás en lo cierto. O sea, lo que tú quieras creer, eso va a ser verdad. Y eso pasó con este hombre, y esto fue lo que le dijo el profeta. Si tú crees que es imposible, así será para ti. Esta será una realidad para ti. Y hay que tener mucho cuidado de que no creas, escúchame, que lo que Dios va a hacer en tu vida depende de tu habilidad, o depende de tu capacidad, o depende de lo que te parece objetivo y lógico, porque te puedes perder las cosas grandiosas que Dios está haciendo, que están basadas en su palabra y en su poder, y no en tus capacidades ni en tus posibilidades. Oye bien esto, lo que Dios va a hacer no lo detiene nadie, pero tú sí puedes perdértelo. Que esto es un año al 100, que esto va a ser un año de crecimiento exponencial, eso no lo para nadie, porque la palabra de Dios no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. Pero puede que tú no pruebes de ella si tú estás en este espíritu cínico. Y no te digo esto para meterte miedo, ni más faltaba, sencillamente para que empieces a identificar cómo te estás relacionando con esta palabra durante estos primeros meses del año. Ahora te vas a dar cuenta que esto nos lleva, o esta misma historia nos muestra una antítesis y nos habla de estos 4 leprosos que se miran al uno al otro, y cuando están mirando se dicen, si nos quedamos nos morimos, si nos vamos nos morimos, si vamos quizás nos morimos, pero no nos podemos quedar estancados. Y eso nos lleva al tercer punto, no puedes quedarte estancado. No puedes quedarte estancado, porque en todas las áreas de tu vida tú estás hoy en un momento. En todas las áreas de tu vida hoy tú estás en una situación. En tu área sentimental, tú estás en un lugar en este momento. Quizás estás muy bien con tu esposa, quizás estás teniendo problemas con ellas, quizás estás en una temporada de mucha discusión. En tu área de salud mental, quizás, has estado bien o con mucha estabilidad, o estás enfrentando ataques de pánico. En tu etapa financiera, puede que estés endeudado, o puede que estés en un momento de expansión económica. En tu etapa de salud física, de ejercicio, puede que hayas bajado un par de kilos, o estés lidiando como yo, que ya estoy fit, pero todavía tengo unas nalguitas aquí que no he podido, no hay manera.
O si hay manera, pero con cirugía no lo voy a hacer. Entonces, cada uno está en una diferente etapa. Todos estamos en una diferente etapa. Pero hay algunas etapas, ¿verdad?, que son de estancamiento. O hay algunas etapas que son más de lo mismo. Estás ahí y es como la rutina. Estás bien con tu esposa, estás bien tus negocios, estás bien tu empresa. Pero mantenerte en un modo conservación también es antinatural. También es antinatural. Y tú tienes que pensar en cada una de estas áreas en tu vida. Cada una de estas áreas en tu vida llega que llegar a un punto en el que tengas que decir, no me puedo quedar aquí. Tengo que dar pasos, aunque esos pasos sean arriesgados, aunque haya la posibilidad de perder. En el caso mío, por ejemplo, les conté el año pasado que en los últimos meses del 2024 estuve lidiando nuevamente con problemas en lo que tiene que ver con mi salud mental. Otra vez estos pensamientos intrusos, otra vez estos cambios de ánimo repentinos, con momentos en donde entro como en una tristeza que no sé de dónde viene. Y sabes, yo he lidiado con esto por años. Y este 2025 podría ser un año en el que sencillamente decida hacer lo mismo, pensar de la misma manera. Pero este año estoy decidiendo hacer algunas cosas que quizás tengan riesgos para mí. Por ejemplo, algo que no había decidido es visitar a un terapeuta. Obviamente eso tiene unos riesgos. El primer riesgo para mí, y si yo le pago plata a esa señora o ese señor y eso no funciona y me dice una cantidad de sandeces que yo no le encuentro sentido, es lo primero que yo pienso. No quiero ofender a los terapeutas, te estoy hablando simplemente cómo razono yo. Y si yo estoy ahí y yo digo, qué locura me está diciendo esta persona. Y si yo estoy ahí, termino yo dándole terapia a la persona porque no comprendo nada de lo que me está diciendo. O sea, a veces yo pienso, de verdad, esto no quiero que suene prepotente, son mis pensamientos. ¿Será que esta persona sí me va a entender? ¿Será que sí va a entender lo que yo estoy viviendo, que tiene unas connotaciones que no solamente son mentales, sino también espiritual? ¿Qué tipo de persona puede entender el universo de locuras que pasan por mi cabeza? Entonces eso me lleva a que yo me mantenga estancado. Y ¿sabes qué? Es posible que cuando salga adelante, cuando camine a buscar un terapeuta, encuentre uno que me decepcione. Es posible que encuentre a alguien que sienta que yo estoy intercambiando tiempo y dinero por nada. Pero también es posible que encuentre a alguien que me ayude significativamente y que este año sea diferente en mis asuntos de salud mental. Y estoy dispuesto a asumir el riesgo. La pregunta es si tú estás dispuesto a asumir el riesgo y empezar a dar pasos hacia cosas que aún no has conseguido. En tus deudas, hay gente que está tan endeudada y dice, ¿qué hago? ¿Qué tal si empiezas a dar pasos? Quizás pasos que no son tan convencionales para salir de estas deudas. Que te empiezas a asesorar y empiezas a buscar qué posibilidades tienes para salir de ahí. Quizás estás lidiando con una enfermedad y temes de pronto intentar un tratamiento que de pronto sea poco ortodoxo. Y tú piensas, ¿y qué tal que el tratamiento me mate? Bueno, sí, de pronto te mueres, no te voy a decir que no. Obviamente es un chiste para los que están grabando. Pero también está la posibilidad de que sea el camino a través del cual vas a experimentar la sanidad que Dios tiene para ti. ¿Por qué no permites que otros oren por ti? ¿Por qué no permites hacer lo que la palabra dice y pedirle a algunas personas? Tenemos un equipo especializado que puede orar por ti. Quizás pienses que te vas a salir decepcionado, pero quizás no. Quizás experimentes la sanidad que has estado buscando. El asunto es que no te quedes ahí sin hacer nada. Estás teniendo problemas con tu pareja y el matrimonio se deteriora y se deteriora y se deteriora. Y tú crees que este 2025 va a ser distinto. Pero lo que esta gente se dijo es, si seguimos aquí pensando de la misma manera, diciendo lo mismo, nos vamos a morir aquí. Y si tú no tomas decisiones este 2025, hermano, lo vas a ver, pero no lo vas a poder probar. Necesitas avanzar. Ahora, hay algo poderoso en la palabra. Y es que cuando tú ves el versículo 5 y el versículo 7, encuentras algo que es extraordinario. Póngame el versículo 5, por favor. ¿Qué dice? ¿Cuándo empezaron a caminar? Al anochecer se pusieron en camino. ¿Quiénes? Los leprosos. Al anochecer se pusieron. Ahora vamos a 2 de Reyes 7. Por lo tanto, emprendieron la fuga. ¿Sabes qué te está diciendo la Biblia? Te está diciendo que cuando estos sujetos empezaron a dar pasos hacia el campamento, en el campamento a la misma hora los sirios empezaron a escuchar sonidos de carruajes y empezaron a escuchar carros de guerra. O sea, hay una conexión entre el momento en que ellos empiezan a dar pasos y las cosas increíbles que empiezan a ocurrir en el campamento enemigo. Porque escúchame, los pasos que tú vas a dar quizás no sean fácilmente asociables a lo que Dios va a hacer, pero sí son un activador en el mundo espiritual. Sí me estoy haciendo entender con eso. Alguien me preguntaba, ¿será que los sirios, verdad, que lo que pasó fue un asunto físico, que cuando los leprosos empezaron a caminar, el sonido se lo llevó el viento y eso? No invente.
no hay una conexión lógica entre los pasos que dieron los leprosos y lo que estaba ocurriendo en el campamento enemigo. Pero lo que sí sabemos es que a lo largo de la historia vas a ver que hombres de Dios dieron pasos y el Señor dio los demás. No de una forma lógica, pero sí como un activador para poder ver materializada la promesa de Dios en tu vida. ¿Sabes qué? Yo tengo muchas historias de este tipo de activadores, pero mira, centenares. Podría pasar toda la noche contándotelas. Pero la primera que se me vino a la mente, el año pasado, cuando estábamos construyendo la casa, el antepasado, cuando estábamos construyendo la casa, hubo un momento en que literalmente nos quedamos sin una moneda. O sea, mi esposa y yo no teníamos ni una moneda, ni una. Pero ya habíamos acordado con el Señor que iba a instalarnos los pisos, que Él iba el lunes a instalarlos, sin pisos. Estamos hablando que había que ponerle piso a una casa de casi 500 metros y no tenía ni una moneda para comprar los pisos. Entonces yo le dije a Natalia, ve y revisa ya en una cajita que nosotros tenemos todas las tarjetas de crédito que tenemos, todos los ripios que hay ahí en la tarjeta de crédito, 1.500.000, 200.000, 300, todas las tarjetas, hasta la de la universidad que te dieron. ¿Te acuerdas de esa tarjeta universitaria que nos daban? Sácalas todas. Y Natalia saca eran como 10 tarjeticas, una tenía 500.000, una 1.000.000, una 800.000, una 700.000. Y yo, vamos a Falabella, así sea para comprar 10 baldosas, que cuando los tipos lleguen el lunes, por lo menos no digan que aquí no hay nada y se vayan, para que por lo menos puedan trabajar. Vamos a dar estos pasos. No teníamos el dinero, pero sí teníamos los ripiecitos de la tarjeta. Y nos fuimos para Falabella. Obviamente yo sabía que esa vergüenza le iba a pasar a mi esposa, yo no. En nuestro matrimonio ya hay un acuerdo tácito. Todo lo que dé pena lo hace ella. Todo. O sea, eso ya es un acuerdo desde que éramos novios. Entonces ella sabía que ella iba a tener que hacer eso. Y entonces estamos hablando de los pisos y cuántos metros son. Y no, mira, son 400 y pico de metros de piso, Y entonces el tipo, bueno, ¿y con qué van a pagar? Y sacamos nosotros ese rupete de tarjeta. No, aquí 200.000, aquí 300.000, aquí. Y yo le digo, ya yo me empecé a echar hacia atrás porque esta parte es la que maneja mi esposa. Y entonces, bueno, señora, eso no hay, o sea, el tipo como que toda la noche aquí, toda la noche me han tenido dando vueltas por Falabella y ustedes solo van a comprar 3 cajas de baldosa. Y entonces yo me echo más para atrás cuando escucho eso. Y Natalia dice, bueno, voy a ir a la caja a pagar con lo que tengo aquí para saber qué tengo. Y se va a la caja. De pronto regresa. Quiero dejar una anotación. Eran las 8:30 de la noche. Tardísimo. O sea, yo no entiendo bancos a esa hora, qué banco funciona a esa hora, pero ella se va a las 8:30 de la noche a Falabella. Y cuando regresa con esa cara de felicidad. Y yo, mi amor, ¿qué pasó? No me lo vas a creer. Y yo, ¿qué pasó? Me acaban de aprobar en caja 170 millones de crédito en Falabella, aquí en Home Center. Yo me pregunto, por favor, pero tú dijiste que sí, ¿verdad? Pero por supuesto. O sea, pero ya teníamos los 100 millones, los tengo consignados en la cuenta. Yo, no puede ser. Esto es real. Me dice, sí, la señora sencillamente me revisó y me dijo, señora, ¿sabe que usted tiene 170 millones aquí? ¿Los quiere? Bueno. Y ahí está. Pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo esa noche no hubiera decidido salir a hacer algo? Ahora tú dirás, bueno, pero lo hubieras visto después. ¿Qué conexión hay entre eso? Yo no sé, pero en las 8:30 de la noche difícilmente a alguien le dan un crédito sencillamente con la firma a esa hora. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Yo no sé, pero yo empecé a dar pasos y mientras yo estaba dando pasos en el versículo 5, en el versículo 7 empecé a ver cómo Dios estaba haciendo cosas que salían de mi capacidad de gestión. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Ahora Lucas y la banda se van a los Estados Unidos y se van a diferentes partes de Europa en una gira. Y el que ve las redes sociales piensa que nosotros tenemos a alguien que está financiando en cada lugar y que hay multitudes esperándonos. Pues no. Muchos de esos pasos son pasos de fe. Sabemos que hay audiencias ahí, pero no sabemos qué va a pasar. No sabemos realmente qué va a pasar. No sabemos si a París solamente va a ir una persona. No sabemos, pero hemos decidido que la manera de ver lo grandioso de Dios es nosotros empezar a caminar por encima del peligro. Está el peligro de pasar una vergüenza. Está el peligro, ¿sabes qué? De quebrarnos con eso. Está el peligro, tienen ellos, de hacer un viaje que sea un ridículo. Pero también está la posibilidad de que nosotros empezamos a tener una influencia mundial de otro nivel. Entonces yo prefiero asumir el peligro. El asunto es si tú quieres asumir eso y empezar a dar pasos para que no lo veas, sino que lo pruebes. Ahora te vas a dar cuenta, y esto es algo poderoso, y es que además esta gente estuvo enfocada. Y esto nos debe llevar al último punto. Este es un año para estar enfocado. ¿Sí te diste cuenta que estas personas eran leprosas? O sea, nunca se menciona que ellos se quejaran por su lepra, porque ellos tenían en la historia el papel más difícil por el cual tenían todas las razones para morirse allí.
Tenían todas las razones porque no solamente no tenían comida, sino que además no tenían salud. Pero la historia nunca menciona que ellos no tienen salud. Solo dice que son un leproso, pero nunca el énfasis está en su debilidad. Porque escúchame, la forma en la que narras tu historia va a marcar la diferencia. Tú estás narrando la historia de tu vida. Hay un narrador de fondo de tu historia. Y quien narra y lo que dice de lo que te pasa es determinante para los pasos que vas a dar. Todo el mundo narra las historias como quiere. Y tú te das cuenta que estos tipos no están basados en no tenemos, en nos discriminan, en no nos quieren, en no nos aman, en somos unos gusanos, en tenemos esta enfermedad o tenemos esta situación. No, el foco de ellos es que sí podemos hacer. No que no tengo, sino que tengo. No que no puedo hacer, sino que sí puedo hacer. Ahora te das cuenta que lo curioso es que los 4 hablan de la misma manera. Por eso es súper importante que este año, para que mantengas el foco, te rodees de gente que tenga una mentalidad avanzada. Voy a decir algo que puede ser un poco chocante y disruptivo para algunos. Ten cuidado que en tus organizaciones o en tu empresa o en tu compañía no haya gente con este espíritu cínico. En estos días me preguntaron en una conferencia en los Estados Unidos, ¿qué hacemos con esta gente en las compañías? Y la gente esperaba que yo dijera, vamos a tratarlos. Yo dije, hay que sacarlos. Hay que sacarlos. Porque de aquí a que tú resuelvas el espíritu cínico, toda la empresa se contamina con una mentalidad que está destruyendo los países. Una mentalidad que hace daño, una mentalidad que es peligrosa. Entonces, cuando tú tengas este espíritu cínico o estés en tu grupo en este espíritu cínico, o lo aíslas o te aíslas, pero no permitas vivir en este espíritu de crítica, de drama. Aleja el drama de tu vida. Ahora, no estoy diciendo con esto que vayas a echar a tu mamá de la casa o tu papá sigue contigo o a tu esposa. Solamente en momentos claves o determinantes, cuando vas a comprar una propiedad, cuando vas a hacer una inversión en los Estados Unidos, si es que, bueno, mejor dicho, mejor no digo nada. Cuando vas a hacer, no sé, cualquier movimiento, asegúrate que cuando estés ahí y estés contando lo que vas a hacer, estés rodeado de gente que tiene una mentalidad avanzada y no esta gente que siempre ve drama y ve negativismo en todo. Tienes que asegurarte de estar con gente que piense con más avanzada que tú. Tú no puedes ser en tu grupo el tipo con una mentalidad de más avanzado, la mujer. Tú no puedes ser la persona que piense con más amplitud, con más abundancia. Asegúrate de tú no ser esa persona, porque entonces no estás recibiendo influencia de alguien que ha logrado más que tú, que ha avanzado más que tú. Y asegúrate de no ser influenciado por gente con una mentalidad crítica o con un espíritu cínico. Esta gente que siempre tiene drama, una vez más. Y entonces estos hombres empiezan a caminar y empiezan a avanzar. Y es poderoso porque cuando ellos llegan al campamento enemigo, no encuentran absolutamente ningún soldado y encuentran toda esta abundancia. Y lo curioso de la historia es que ellos tenían todas las razones para no compartir eso con los demás. Yo creo que si tú hubieras sido uno de ellos, tú no lo compartes. Y te digo que yo creo que tú no, porque de pronto yo tampoco. O sea, imagínate que han sido rechazados. Imagínate que los tenían en la puerta. Estos tipos comían excremento de paloma y comían cabezas de burro. Pero ellos ni siquiera tenían que comer, porque si se comían un brazo, que tenían lepra. O sea, es un chiste cruel, pero que no se podían comer entre ellos ni siquiera porque no tenían cómo. Entonces estaban peor que los de adentro. Y por causa del rechazo, pero aún en medio del rechazo, ellos dicen, hey, esto no está bien que nosotros sencillamente estemos acumulando, que sencillamente estemos comiendo. Hoy es un día de buenas noticias. ¿Sabes qué me hace pensar esto? Me hace pensar que hay cosas que Dios sí ha hecho en tu vida que necesitan ser compartidas con otra persona. Nunca se habla de que estos leprosos fueron sanados, simplemente que tenían abundancia. Ellos han podido decir, estamos en nuestra situación de carencia, tenemos esta enfermedad, podían decir ellos, pero ellos se enfocaron en lo que sí tenían y dijeron, vamos a compartir eso que sí tenemos con los demás, porque hoy es un día de buenas noticias. Y yo creo que el Padre te está invitando este año también a que compartas lo que Él ha hecho en tu vida. Y quizás algunas personas aquí han sido llamadas específicamente. Yo sé que en esta reunión eso me lo puso Dios en el corazón. Por años Dios te llamó y te llamó a servirle, pero tú quizás has sido herido, has sido lastimado como estos leprosos y dices, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer nada. Y no voy a hacer nada porque allá me vieron y me lastimaron. Pero estos leprosos decidieron decir, hey, ¿sabes qué? Aunque me hayan lastimado, aunque me hayan hecho, hoy es día de buenas noticias, porque Dios ha hecho cosas extraordinarias en mi vida y no me las puedo guardar y quiero compartirlas. Y quiero decirte algo, que cuando tú compartes estas cosas, se activa el don de la multiplicación en ti, se activa el don de la multiplicación en el otro.
Tú sabes que cuando yo les he estado hablando de estos asuntos de salud mental, ¿cuándo son los días en donde no lidio con nada de esto? Cuando he decidido predicar la palabra de Dios, cosa a la que Dios me invitó. Porque mientras estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, es como que el mundo se detuviera. No hay un mejor lugar ni un mejor momento. No cambio ningún viaje, ninguna isla paradisíaca, ningún crucero por el momento que estoy viviendo ahora. Cuando el cielo se junta conmigo y estoy trayendo lo que Dios ha hecho en mi vida para traer rabá sobre la vida de las personas. Eso es plenitud, no tiene que ver con riqueza, no tiene que ver con cosas que quizás la gente está buscando, como acumular, comer, vivir para mí. Tiene que ver con algo que trasciende a eso, porque lo que están diciendo estos leprosos, esta vida de acumular y acumular oro, esta vida de acumular plata, esta vida de buscar comida solo para mí, no nos satisface. Esto no es correcto, esta no es una correcta manera de vivir. Y el Señor te está diciendo algo con esta historia. No es una correcta manera de vivir cuando tú vives solo en función de tus necesidades. Necesitas ampliar lo que Dios ha hecho en tu vida y ser agradecido. Y vas a ver cómo esto también es un detonante de la multiplicación en tu vida. Yo quiero que tú te pongas de pie esta noche y tú le digas: Señor, si tú dices que esto es un año de multiplicación, yo lo creo, porque la multiplicación empieza con tu palabra. Señor, yo hago acuerdo con esto y rechazo todo espíritu cínico, todo espíritu de incredulidad. Pero además empiezo a dar pasos, quizás pasos que no había dado hacia donde tú quieres que los dé. Y además me enfoco en lo que tú has dicho, porque tu palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada.